y vinieron a escuchar a Padre Mario. Hoy día no hay partido que habrá en la televisión. Bien, vamos empezando con la segunda parte de nuestro curso de introducción a la Sagrada Escritura. Después nosotros esto lo ponemos en Facebook y en la página web de la diócesis, entonces también otros lo van a aprovechar. Agradecemos a Padre Mario por su disponibilidad, porque también hoy día se ha venido desde Surquillo hasta acá, dejando su parroquia para regalarnos este tiempo. Bien, rezamos una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, gracias. Bien, buenas noches. Como la vez pasada, pues habíamos precisado que lo que estamos haciendo es tratar de hacer una introducción a lo que es la Sagrada Escritura, y para ello pues nos estábamos apoyando en el documento la Constitución Dogmática Dei Verbum, ¿ya?, que es del año 1965, del Concilio Vaticano II, ¿ya? Este documento nos presenta, como habíamos visto, el gran tema de la revelación, el Dios que se manifiesta a través de obras y palabras, y esta revelación transmite en primer lugar la persona de Dios mismo que se manifiesta, se revela, y sobre todo en la gran palabra, la palabra hecha carne, que es Cristo, ¿no? Pero esta revelación también ha sido un camino, ¿no? Porque la manifestación de Dios entra en la historia de la humanidad, ¿no? Y es justamente esa palabra que entra en la historia como también el ser humano ha ido intentando encontrar el significado justamente de esa manifestación de Dios a lo largo de la historia. Entonces, lo que precisábamos era que la revelación se manifiesta a través de la palabra de Dios, en este caso la Sagrada Escritura, y la tradición de la Iglesia, que es la transmisión oral a través de las instituciones, del mensaje proclamado en la misión, los padres de la Iglesia, la liturgia y todo lo que ha ido acompañando también el discernimiento de que estos escritos, que ya los tenemos consignados en la Biblia, en la biblioteca, son textos sagrados o textos canónicos, ¿no? Es decir, aceptados por la comunidad cristiana como elemento de identidad. O sea, la Sagrada Escritura nos da identidad. Obviamente, lo que vamos a ver ahora es que para nosotros la Biblia es Antiguo y Nuevo Testamento, ¿sí? Para el pueblo judío son las escrituras judías, que corresponderían a la gran mayoría de los textos que nosotros llamamos Antiguo Testamento, pero no todos, ¿ya? Vamos a ver un poquito también lo que sería la historia del canon, ¿no? De lo que llamamos qué libros fueron aceptados en la Iglesia Católica como inspirados, como sagrados, y qué libros quedaron al margen, que en este caso serían libros piadosos, libros religiosos, pero no canónicos y sagrados, a los que se suele llamar los libros apócrifos, ¿no? Es decir, libros que no han sido aceptados en la lista canónica. Bien, el capítulo 2 de la Dei Verbum, de este documento, nos habla de cómo se transmite la revelación. Cómo es que podemos encontrar que la revelación de Dios se manifiesta específicamente en un acto histórico, en un acontecimiento. Por ejemplo, la muerte de Jesús. La muerte de Jesús en la cruz fue un acontecimiento histórico, pero para nosotros es la entrega del Hijo de Dios por la salvación de los hombres. Eso ya es interpretación teológica de un acontecimiento. ¿Me entiende? Entonces, ¿cómo discernir que eso es para nosotros
el Hijo de Dios que entrega su vida por la salvación de los hombres. Eso ya corresponde a la transmisión de la revelación. Cómo el ser humano ha entendido, ha formulado, lo ha propuesto como una narración, que es la narración de la pasión y muerte de Jesús en los 4 evangelios, y ha quedado ahí consignado para siempre. ¿Ya? Bien, nos dice la Dei Verbum: Dios dispuso benignamente que todo lo que había revelado para la salvación de los hombres permaneciera íntegro para siempre y se fuera transmitiendo a todas las generaciones. O sea, llegó un momento en donde era necesario plasmar esto por escrito. Ustedes saben que en la historia, antes de la escritura, está la tradición oral, porque la escritura vino después. ¿Sí? Empiezan esos, por ejemplo, en el mundo egipcio, empieza la escritura jeroglífica, ¿no? Dibujitos. Y en el mundo mesopotámico, que es el mundo propiamente más cercano a la Biblia, junto con Egipto, es la escritura cuneiforme. ¿Qué significa cuneiforme? Porque eran como con un cincel, ¿no? Unas líneas, ¿no? Entonces, esos son los tipos de escritura más antiguos que existen. Pero, claro, antes que se diera eso, todo era a través de la transmisión oral. Voy contando historias. El abuelo cuenta al hijo, el hijo cuenta al nieto, y así por generación y generación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La tradición oral tiende a que la historia empiece a crecer, ¿no? Esto es lo más normal del mundo, ¿sí? Hablábamos un poco, quizás si todos más o menos conocen, la dinámica del teléfono malogrado, ¿no? O sea, si uno empieza a contar la historia a uno, el otro le cuenta al otro, el otro le cuenta al otro, no es lo mismo el primero que contó con el último que ha contado en 10, ¿no? En 10 personas. ¿Por qué? Porque el otro ya le ha añadido otra cosita más, el otro le ha añadido otra cosita más. O sea, la razón de lo que yo conté, el primero que contó, no se ha perdido, pero los detalles han agrandado la historia, ¿sí? Y le han dado otro tipo de matiz, quizás más atractivo a lo que yo primero conté, ¿no? Entonces, ese proceso devino en algún momento en que cuando ya se tenía la escritura, se pudiera plasmar por escrito para que así se cuidase de que la historia perdiera el punto originario, la razón originaria de la historia en sí misma, ¿no? ¿Por qué? Porque los detalles pueden terminar de agrandar tanto que al final, por ejemplo, se pierde el mensaje, ¿sí? Por ejemplo, la historia del arca de Noé, ¿no? La historia del arca de Noé es muy ilustrativa, muy bonita, pero ¿qué pasa? Que la gente se ha quedado más en que todos los animales entraron en el arca que en el significado de la historia en realidad, ¿no? Que es mucho más profundo que simplemente estar contando una situación que quizás en realidad nunca pasó, porque es imposible que haya un diluvio universal. Si hay un diluvio universal, eso ya es la catástrofe más grande en todo el universo nuestro, en el mundo, ¿no? O sea, lo que sí hay son inundaciones locales, ¿no? Por ejemplo, hace poquito estoy escuchando en las noticias, hay un huracán por Estados Unidos, y aquí no pasa nada, ¿no? O sea, es imposible que haya una catástrofe tan grande en el mundo, ¿no? Cuando hay un sismo, un terremoto, suele haber en un sector, ¿no?, que tiene estas placas y estas cosas que en otros lugares no hay, ¿no? Entonces, esta es un poco la situación que a veces nos hace perder. Claro, el teléfono malogrado nos ha llevado a ponerle más atención a los detalles que al mensaje, ¿no? Y a veces ese es el peligro que corremos cuando leemos muchos de los textos de la Escritura, ¿no? Entonces, llegó un momento en donde dispuso Dios que esto se permaneciera íntegro y se pudiera transmitir en generación. Por ello, Cristo Señor, en quien se consuma la revelación total del Dios sumo, mandó a los apóstoles que predicaran a todos los hombres el Evangelio, comunicándoles los dones divinos. O sea, Cristo Señor hemos dicho que es el culmen de la revelación. O sea, no hay otra persona a la cual esperar que nos diga cómo nos va a salvar Dios. O sea, ya está dicho, ya nadie puede cambiar el mensaje salvífico, porque Cristo es la palabra hecha carne. Ningún santo, ninguna revelación de nadie, ni de los ángeles, ni de la Virgen María, nada puede cambiar el mensaje de la revelación de Cristo. Por eso es que la iglesia es muy prudente y cuida mucho
de estas llamadas revelaciones particulares, porque tienen que tener discernimiento desde el culmen de la revelación, que es Cristo, ¿ah? Seguimos. Esto dice que ha depositado en los apóstoles, ¿no? En los apóstoles, ¿por qué? Porque todos sabemos que después de la resurrección, Jesús convoca a los apóstoles y los envía para que hablen de la experiencia que ellos han vivido, den un testimonio de fe sobre Jesús, que ahora, a diferencia del mensaje de Jesús, que recuerdan ustedes, el mensaje de Jesús es el reino de Dios, los apóstoles ahora predican a Jesús, que encarna el reino de Dios, ¿no? Pero ya es diferente, porque ahora tenemos la persona concreta a través de la cual se transmite la palabra de Dios, que es Cristo mismo. Entonces, este evangelio prometido, aquí miren, fíjense que está hablando de evangelio en singular, porque lo que nosotros tenemos en la Biblia son evangelios, ¿no es cierto? Evangelios son 4, es decir, 4 maneras de expresar literariamente el mensaje de Jesucristo Salvador, ¿correcto? Pero el evangelio es la propuesta de Jesús mismo, ¿correcto? Entonces, en realidad, y esto muchos teólogos lo dicen, hay un solo evangelio, que es Cristo, ¿no? Ya saben ustedes, la palabra evangelio significa buena noticia, ¿no? Entonces, la buena noticia es Cristo. Pero esta buena noticia se ha canalizado en 4 vertientes, ¿ya?, que la iglesia ha aceptado en su tradición, que son canónicos, que son sagrados. Entonces, este evangelio que es Cristo, prometido antes por los profetas, fíjense entonces, quiere decir que para nosotros la escritura, que es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, para los católicos el Antiguo Testamento siempre se lee en clave de promesa, profecía, ¿sí? Entonces, para nosotros los católicos, ¿ya?, nosotros no podemos decir, el Antiguo Testamento, mejor saquemos del Antiguo Testamento. No, no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque gracias al Antiguo Testamento encontramos la plenitud, el cumplimiento de las Escrituras, ¿correcto? Los profetas han hablado, han profetizado, han anunciado, ¿sí? No han adivinado. El profeta no tenía una bola mágica para ver la muerte de Jesús. No. Ellos hablan de un Mesías a partir de los criterios propios del judaísmo. Pero entendemos que eso ayudó a que la comunidad cristiana entendiese que hay un solo plan de salvación. Y esa historia de los profetas y de sus profecías, que en un momento dijeron algo al pueblo de Israel muy necesario, ahora para la comunidad cristiana toma un nuevo matiz, un nuevo significado, por eso se llama la resignificación. Por ejemplo, la Pascua, que era la Pascua, una fiesta judía, que recordaba la salida de Egipto, ¿no? Se resignifica con la Pascua de Jesús, porque Jesús nos salva ya no de una realidad temporal de ser esclavos para ser libres, sino nos salva de la muerte para tener vida eterna. ¿Ven? Hay una resignificación. Los profetas, ustedes conocen, por ejemplo, esto se lee mucho en Semana Santa, ¿no? El siervo de Yahvé, el siervo de Isaías, el profeta Isaías habla de un siervo, ¿no? Misterioso, ¿no? Nunca dice propiamente, en algunos casos se señala que puede ser la persona de Ciro, que fue el rey de Persia, que les dio la libertad a los judíos de regresar a la tierra, pero en otro no parece que sea Ciro, ¿sí? En otro parece que fuera el mismo profeta. Y en otro parece que fuera un personaje misterioso que nadie sabe quién es, que puede ser quizás la representación del pueblo sufriente, el pueblo de Israel sufriente que estuvo exiliado. La cosa que hay ahí un siervo, ¿no? Y en la imagen el siervo parece una persona que ha sido ungida por el Espíritu, pero nadie se dio cuenta de que era el enviado, ¿no? Y la gente se burlaba de él, la gente lo golpeó, lo azotó, lo quiso. O sea, las profecías son tan vivas de un rechazo
porque no se dieron cuenta que cuando Dios sale en su auxilio, todo el mundo dice, ¡ah! No nos dimos cuenta, ¿no? Es que tenía un rostro que no era humano, ¿no? Es que pensábamos que nos estaba blasfemando, nos estaba engañando, ¿no? O sea, es una profecía, claro, en su momento quizás pueda estar haciendo una referencia al pueblo de Israel, ¿no? Y como le digo, esto es un poco difícil de precisar la interpretación porque como hay varias maneras de cómo nos acercamos a estos textos del Antiguo Testamento. Pero para el Nuevo Testamento, ese siervo de Yahvé, que nadie sabía, es Jesús que está en la cruz. ¿Por qué? Porque las autoridades judías pasan y dicen, hey, si tú eres hijo de Dios, bájate, ¿no? Y creeremos en ti. Pero ahora no creemos en ti, ¿no? Entonces, ese rostro magullado, golpeado del crucificado, resultaba ser el Mesías. No sabíamos, ¿no? Y por eso el Evangelio se presenta como el perdón de Dios por esta infamia cometida, porque sí, es verdad, el ser humano muchas veces no se da cuenta, ¿no? No puede leer quizás más allá de lo que sus criterios y sus categorías a veces le dicen, ¿no? Y esto siempre ha pasado. A los mismos profetas les ha costado que el pueblo le creyese, ¿no? Porque nosotros somos gente que nos gusta constatar las cosas, ¿no es cierto? Entonces, ustedes pónganse a pensar, la vida del profeta es muy difícil, ha sido muy difícil, porque normalmente no les creen en el presente. Ya cuando se muere recién ya, ¿no? Y ahí, por eso que cuando habla Jesús critica, ¿no? Ustedes que le hacen mausoleos a los profetas, claro, le hacen mausoleos porque ya murieron, pero en vida han hablado mal de ellos, ¿no? Qué cosa va a decir, que no sé qué, ¿no? Y esto a veces y pasa muy seguido, ¿no? Pero a la hora de la hora, cuando ya se muere, ay, sí, verdad, pues vamos a reivindicarlo, ya, pues ya murió ya, pero bueno, vamos a construirle mausoleos y todas esas cosas, ¿no? Claro, es una crítica que hace Jesús en su tiempo, porque justamente eso es lo que nos pasa. No sabemos leer la voz de Dios, ¿no? Ahora que estamos escuchando lo del sínodo, ¿no es cierto? El discernimiento en el espíritu. Pues claro, primero anteponemos mis opiniones, lo que yo pienso, lo que yo creo, y nos cuesta mucho. Entonces los profetas lo completó él y lo promulgó con su propia boca como fuente de toda la verdad salvadora y de la ordenación de las costumbres. O sea, es decir, Cristo estuvo aquí en la tierra, habló y se hizo presente. ¿Y quién guardó la tradición de Jesús? La herencia de Jesús. Si se quiere, los estudios sociológicos nos hablan de la memoria colectiva de un pueblo, los apóstoles, ¿no? Son ellos que escucharon, vieron, tocaron, ¿no? Como empieza la primera carta de Juan, ¿no? La primera carta de Juan empieza de esa forma, ¿no? Lo que hemos visto y oído, lo que hemos tocado con nuestras manos, se los damos a conocer. Claro, pues son ellos lo de primera mano, pues, ¿no? Los apóstoles, ¿no? ¿Cómo lo hicieron? En la predicación oral comunicaron con ejemplos e instituciones lo que habían recibido por la palabra, por la convivencia y por las obras de Cristo. O sea, los apóstoles son los primeros que van de alguna forma, quizás al comienzo no tenían la noción de formar una iglesia. Esto es clarísimo también, esto no es un tema, ya, vamos, entendámonos, o sea que Cristo es el que funda la iglesia, es el fundamento de la iglesia. Pero los apóstoles nunca pensaron la iglesia que hoy somos. Acuérdense ustedes que los apóstoles tenían el horizonte simplemente de anunciar la buena noticia. ¿Por qué? Porque ya viene el reino de Dios. Si viene el reino de Dios, no había tampoco mucha necesidad de organizar tanto. ¿Por qué? Porque ya viene el reino de Dios, ¿sí? La cosa es que el reino de Dios todavía la seguimos esperando, ¿no? Ha pasado más de 2000 años. Entonces, la necesidad sociológica llevó a formar un grupo humano con una colectividad de organización, liderazgos, ministerios, creencias, ritos, todo ese aparato, ¿sí? Que es una estructura, ¿no? Pero la razón de ser de la iglesia era continuar la predicación de Jesús. Esa es la razón de la iglesia. Pues, ¿por qué llamamos que la naturaleza, ¿no? Eso lo sabemos todos, ¿no? La naturaleza de la iglesia es ser misionera, compartir el testimonio de fe a los demás, ¿sí? Bien,
o habían aprendido por la inspiración del Espíritu Santo como por aquellos apóstoles y varones apostólicos que bajo la inspiración del mismo Espíritu escribieron el mensaje de la salvación. Miren qué interesante, el documento habla de la tradición de los apóstoles, porque ellos son los que vieron, pero añade varones apostólicos. ¿Por qué añade eso? Porque el documento es deudor de un documento anterior, creo que lo cité yo la vez pasada, en el año de 1964, salió un documento de la Pontificia Comisión Bíblica sobre la verdad histórica de los evangelios. ¿Ya? Fíjense, antes de la Dei Verbum salió un documento. ¿Por qué? Porque se dio un problema de algunos racionalistas que decían que lo que estaba en los evangelios se lo habían inventado los apóstoles. O sea, no eran hechos reales, ¿no? Pues bien, aquí tenemos un problema justamente referido a lo que les advertí, la lectura equivocada del texto bíblico, el fundamentalismo. Cuando yo no quiero aceptar más verdad que la verdad histórica. Quien dice eso, entonces está negando la posibilidad de que exista verdad a través de otras formas literarias que puedan darnos verdad. Por ejemplo, los cuentos, los mitos, las leyendas, ¿no comunican verdad? Claro que comunican verdad. Entonces, no puedo yo cerrarme solo en la idea de que no, ha tenido que pasar para decir es verdad teológica. No, ¿sí? No. Entonces, ¿qué pasa? Vienen una generación acompañando el proceso de la predicación de los apóstoles. Estos serían los varones apostólicos. Justamente esos son los que van a llamarse los agiógrafos o escritores o redactores. Son los que escribieron. Por tanto, los que nosotros atribuimos por tradición, ¿ya? Mateo, Marcos, Lucas, incluso Juan, no son propiamente apóstoles, sino son este grupo siguiente, varones apostólicos. Es decir, aquellos que conocieron, se empaparon de la tradición de los apóstoles en sus predicaciones orales y en sus instituciones y redactaron los evangelios. ¿Correcto? Entonces, el acontecimiento de Jesús, más o menos, si lo ubicamos el año 30, ¿sí? Predicación de los apóstoles, más o menos del año 30 al año 70, más o menos. Ahí los únicos textos que tenemos son las cartas de Pablo, del año 50, nada más. Casi al finalizar esa época estaría el primer evangelio, que es el evangelio de Marcos, ¿no? Y después del año 70, ya no hay, los apóstoles habrían muerto, porque el cambio generacional más o menos es de 40 años, vienen los redactores de los evangelios. O sea, del año 70 al año 100 entrarían Mateo, Lucas, Juan, ¿no? Ya no hay apóstoles, hay varones apostólicos, gente que tomó la posta, ¿no? Pero mantiene la línea de tradición, apostólica. Y estos son los que han sido inspirados. Atención con la palabra, inspirados. ¿Ya? A ellos no se les ha revelado, se les ha inspirado. Por eso hay que tener cuidado. La Biblia, en realidad, no es un libro revelado. Es un libro, un conjunto de libros inspirados, los libros. ¿Ya? Si aceptásemos que en la Biblia está todo lo revelado, claro que la Biblia sería intocable en el aspecto de que todo lo que está ahí es sagrado y no hay vuelta que dar. Todo va a pasar tal cual está escrito ahí. Pero si aceptamos que la Biblia es inspirada, entonces tenemos que creer y aceptar que Dios habla a través de la historia y ayudó a todos aquellos que interpretaron la historia a la luz de la fe, la interpretaron
para comunicarnos un mensaje que no es solamente el tema de la historia en sí misma, sino lo que intenta transmitir como mensaje. Por eso les digo, a veces nos quedamos en los detallitos de la historia y no en el mensaje de la historia, porque nos falta a veces ese discernimiento, ¿ya?, que nos lleva ahorita el documento, ¿ya? Entonces, luego vamos a desarrollar porque viene la palabra inspiración en desarrollo, ¿ya? Mas para que el evangelio se conservara constantemente íntegro y vivo en la iglesia, los apóstoles dejaron como sucesores suyos a los obispos. Ahora ya viene los obispos, ¿sí? Ya a partir del siglo II ya hay una institucionalización de la iglesia. Ya se va organizando la iglesia con ministerios que van asumiéndose poco a poco. Por ejemplo, obispos, presbíteros, diáconos, mujeres diáconos, ¿sí? O sea, había poco de todo, ¿sí? Había viudas también como parte de ministerios. Según nos cuenta, por ejemplo, los libros más tardíos son las cartas pastorales, ¿no? La carta primera a Timoteo, segunda a Timoteo, la carta a Tito, esas cartas que se suelen atribuir a Pablo, pero no son de Pablo, son del siglo II, casi ya comienzo del siglo II, que nos hablan de instituciones, o sea, ya con liderazgos propios. Pues entonces ya estamos hablando de los sucesores de, ¿no? Por consiguiente, esta sagrada tradición y la sagrada escritura de ambos testamentos son como un espejo en que la iglesia peregrina en la tierra contempla a Dios, de quien todo lo recibe hasta que le sea concedido el verle cara a cara tal como es. O sea, quiere decir que Dios se ha revelado a través, mediación de la Sagrada Escritura y la tradición de la iglesia. Esto es lo más característico de nosotros los católicos. Esto es lo que nos diferencia de los protestantes, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, ya que decir de los evangélicos o demás grupos, todavía con más razón, ¿ya? Para nosotros la tradición de la iglesia es importante porque también la revelación se da por medio de la tradición. Seguimos muy bien. Así pues, la predicación apostólica que está expuesta de un modo especial en los libros inspirados, miren lo que dice el texto, libros inspirados, debía conservarse hasta el fin de los tiempos por una sucesión continua. O sea, se ha mantenido así. ¿Por qué? Porque la iglesia es la que ha aceptado esos libros como canónicos. Ha visto que esos libros nos sentimos identificados, porque el tema del canon es identidad. Estos libros nos representan a nosotros, porque es nuestra fuente. De ahí que los apóstoles, comunicando lo que ellos mismos han recibido, amonestan a los fieles que conservan las tradiciones que han aprendido, o de palabra o por escrito, y que combatan por la fe que se les ha dado una vez para siempre, ¿no? Entonces, de allí, de esta riqueza, es como los apóstoles han ido motivando, corrigiendo, o sea, y eso es lo que es para nosotros la Sagrada Escritura, ¿no? Ahora bien, lo que enseñaron los apóstoles encierra todo lo necesario, subrayen eso, todo lo necesario para que el pueblo de Dios viva santamente y aumente su fe. Y de esta forma la iglesia en su doctrina, en su vida y en su culto perpetúa y transmite a todas las generaciones todo lo que ella es y todo lo que cree. Por tanto, lo necesario está en la Escritura y en la tradición de la iglesia. Ahí está lo necesario, lo básico, lo suficiente, ¿ya? Entonces aquí yo me hago la pregunta, ¿no? ¿Por qué a veces nos preocupa tanto otras cosas que obviamente nos podrían preocupar, cuando en lo necesario a veces ni siquiera estamos tan ávidos y tan, ¿no? Lo dije al comienzo, a ver, realmente en nuestras comunidades de iglesia, ¿leemos la Sagrada Escritura? O sea, ahí yo me sorprendo, No. Leemos libros de espiritualidad, leemos libros de superación, ¿no?
libros de, no sé, mi ánima no sé qué, estoy medio cansado, necesito respirar, no sé, libros de no sé qué, no sé cuánto. Incluso hasta historia de santos, que no está mal. Pero si esto es lo necesario, ¿cómo no nos vamos a empapar de los textos de la Sagrada Escritura? Y esto ya, si lo dije la vez pasada, no es solamente el tema de los laicos. Imagínense ustedes los curas, la realidad religiosa, los obispos. A ver si leen la Sagrada Escritura, ¿no? Muchas veces nos traicionamos a nosotros mismos diciendo, no, ya lo sé, ¿no? Pero en realidad ahí perdemos, ¿no? Volvemos entonces a esto, ¿no? Esta tradición, fíjense que el texto en este capítulo 2 está interactuando con escritura y tradición. O sea, pareciera como si estuvieran ahí, ¿no? O sea, no es que una sea más que la otra menos que la otra, no, está siempre así. Esta tradición que deriva de los apóstoles progresa en la iglesia con la asistencia del Espíritu Santo. Claro, esto sí lo tenemos que creer, porque si no lo creemos, ¿no? ¿Quién inspiró? El Espíritu Santo. ¿Quién iluminó al autor? El Espíritu Santo. ¿Quién ayudó a interpretar? El Espíritu Santo. ¿Cómo leemos? Con el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo entendemos e interpretamos? Con el Espíritu Santo. Si no, no tiene razón de ser. Puesto que va creciendo en la comprensión de las cosas y de las palabras transmitidas. Miren lo que dice el texto. Va entendiendo, comprendiendo mejor con la luz del Espíritu. Porque hay cosas que en la Biblia, incluso hasta hoy, quizás hay cosas que todavía no la podemos comprender también plenamente, pero la iremos comprendiendo. Porque la luz del Espíritu nos va a ayudar a comprender aquello que todavía quizás muchos textos, muchos pasajes, nos falta todavía encontrar ese mensaje. Sea por la contemplación, la oración, o sea por el estudio. Esto es importantísimo en la Dei Verbum. Antes no se hablaba del estudio de la Sagrada Escritura. En los documentos, ustedes si ven los documentos antes del Concilio Vaticano II no se hablaba de estudio de la Sagrada Escritura. Era un atrevimiento. ¿Quién va a estudiar la Biblia, por favor? ¿No? Ahora no, todos los documentos hablan de estudiar la Sagrada Escritura. Así como cuando uno va al colegio y tiene que estudiar, así. Entonces, las meditan en su corazón. Ejemplo, la Virgen María, ¿no es cierto? Medita los acontecimientos en su corazón. Ya por la percepción íntima que experimenta de las cosas espirituales, ya por el anuncio de aquellos que con la sucesión del episcopado recibieron el carisma cierto de la verdad. Es decir, la tradición de la iglesia en sus instituciones, ¿no? Es decir, la iglesia en el decurso de los siglos tiende constantemente a la plenitud de la verdad divina hasta que en ella se cumplan las palabras de Dios. Entonces, atención, la doctrina de la iglesia, que es muy importante y que nosotros la tenemos en el catecismo de la iglesia, no es que se nos vino la iluminación, ¿no? Y sacamos el dogma de la Santísima Trinidad. Y como ya lo hemos obtenido, entonces vamos a buscar en la Biblia dónde está para justificarlo. No, así no se hizo las cosas, ¿ya? La doctrina de la iglesia no surge por, ¿no?, hacer una revelación infusa a Santo Tomás, San Agustín. No. La lectura de la Escritura provoca la pregunta que nos hacemos los seres humanos frente a los problemas y realidades, iluminados por la palabra de Dios, vamos formulando la doctrina. ¿Ven? Entonces el camino es inverso a lo que muchos católicos creen, ¿no? Claro. Esta es la fuente de la revelación, la Escritura y la tradición. No es que vamos a justificar con la Biblia todo lo que creemos. No, eso está mal. Ese no es el camino que se hace, es a la inversa, ¿no? Por eso yo lo que les decía, no todo va a ser directamente justificado por el texto bíblico, ¿sí? Pero todo lo necesario está aquí. ¿Quién nos ayuda a comprender mejor? El Espíritu Santo. ¿Cómo se llegó al dogma de la Santísima Trinidad? A ver, ¿cómo definen el dogma de la Santísima Trinidad? A ver, acuérdense, catecismo. A ver, definan Santísima Trinidad. ¿Tres qué?
un solo Dios y 3 personas. ¿Ve? 3 personas, un solo Dios, la Santísima Trinidad. ¿Eso está así tal cual lo estamos diciendo en la Sagrada Escritura? No está, nunca lo vas a encontrar. Ahora, pero ¿está o no está la Santísima Trinidad en la Escritura? Sí, sí está. Pero no está formulada doctrinalmente, porque para llegar a la formulación doctrinal, los padres de la Iglesia, con toda esa reflexión humana, porque es una sabiduría humana, ¿no? Pero infusión del Espíritu para entender y comprender mejor lo que se da en el texto, se formula en un lenguaje humano. ¿Cómo hemos definido a estas 3 realidades? Personas, ¿no? Personas, pero un solo Dios, ¿no? Una sola, ahí con los términos, los padres de la Iglesia hablaban, ¿no? De la esencia, naturaleza, ¿no? Cuando uno estudia teología es un mareo terrible, ¿no? Igual pasó con la cristología, ¿no? Ustedes saben que en cristología la gran verdad de fe es que Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios, ¿sí? Pero es claro, es naturaleza divina, naturaleza humana, pero es uno. Ahí está la cosa, una persona. Entonces, no dice, claro, esas formulaciones doctrinales las asumieron porque en su tiempo necesitaban formular eso. Pero eso, claro, no está aquí, pero sí está. O sea, no está en cuanto a la formulación, pero está en la fuente, ¿sí? Entonces, esto es un poco lo que está tratando de decir el texto. O sea, nosotros comprendemos mejor la revelación por el auxilio del Espíritu y seguiremos comprendiendo más cosas. Por eso la realidad del Espíritu es dinámico. O sea, el Espíritu no es ahí que se queda encerrado. No, el Espíritu fluye, el Espíritu anima, el Espíritu ilumina, el Espíritu mueve, ¿sí? Y por eso nuestra iglesia no puede ser estática. Esto que está haciendo el Papa revela la dinamicidad de la acción del Espíritu. Pues a mí me sorprende personalmente cómo a veces católicos, dicen, no, que el Papa está, no sé, que está perdiendo el tiempo, que se está gastando dinero en no sé qué, no sé cuánto. Le digo, oye, a ver, ¿cuál es tu idea de iglesia? ¿No? O sea, no, la iglesia es dinámica, la iglesia tiene que seguir siempre cuestionándose a partir de la realidad que nosotros, porque si no nos volvemos en una institución vacía. Y el Espíritu mueve, dinamiza, ¿sí? Nos saca de nuestro confort, nos saca de nuestro, ¿no? Pero cuesta movernos, pues cuesta, ¿no? Necesitamos el Espíritu que nos, ¿no? Entonces, ahí está. La iglesia en el decurso de los siglos tiende constantemente a la plenitud de la verdad divina. Y no estamos renunciando a la verdad divina, ¿no? Como otra vez estoy escuchando por ahí voces que dicen, no, es que pareciera que con todo esto estamos yendo en contra de la verdad divina. No, ¿cómo es posible eso? Si justamente es porque queremos llegar a este Jesús que no se ha ido al cielo para ya desentenderse de las cosas, ¿no? Voy a prepararles un lugar, dicen, ¿no? Pero volveré. Entonces, si es también nuestra esperanza tiene que ser tan dinámica como la que nos ofrece Jesús, que va a volver. Entonces, las enseñanzas de los santos padres. ¿Quiénes son los santos padres? Por los que vinieron después de los apóstoles. ¿Se acuerdan? Hablamos de los varones apostólicos. Luego, a partir del siglo II, vienen los padres de la iglesia durante 6 siglos, 7 siglos, 8 siglos. Todos estos que se golpean la cabeza. ¿Cómo formulamos esto? En un lenguaje que la gente entienda. Y eso es lo que hicieron San Agustín, San Jerónimo, San Ireneo. Muchos de estos santos que ustedes de seguro no los conocen. Son los menos conocidos. Pero son los que se rompieron el coco, ¿ya? Muchos tienen nombres feos, pero nadie los recuerda a los pobres. Pero cuando uno estudia a los padres de la iglesia, realmente es una riqueza impresionante. Porque comentaban los textos bíblicos y buscaban desentrañar con la luz del Espíritu, ¿no?, el mensaje para sus comunidades. Muchos de los padres de la iglesia, por supuesto que la gran mayoría, siendo muy intelectuales, eran pastores, preocupados por San Agustín, por ejemplo, ¿no? Él decía eso, ¿no? Yo
puedo, ¿no? Para ustedes, ¿no? Yo puedo presentarme como un gran teólogo, pero yo soy un pastor, ¿no? Para ustedes, ¿no? Bien, estos tesoros comunican en la práctica y a la vida de la iglesia creyente, porque estaban preocupados en eso, en que vivan la revelación de Dios, ¿no? Bien, tu padre me avisas cuando hacemos un corte. Por esta tradición conoce la iglesia, miren, aquí viene esto que les decía. ¿Cómo se da la interacción entre tradición y escritura? Porque la tradición define el canon de los libros sagrados. O sea, la tradición es la que nos ha dicho, estos libros sí, los otros libros no. ¿Ve? Porque hemos creído que se transmite para nosotros la identidad de lo que somos desde la revelación de Dios, ¿no? Y entonces el canon es una interacción justamente entre la tradición y la escritura. La misma Sagrada Escritura se va conociendo en ella más a fondo y se hace incesantemente operante. Y de esta forma Dios, que habló en otro tiempo, habla sin intermisión con la esposa de su amado Hijo y el Espíritu Santo, porque la voz del Evangelio resuena en la vida de la iglesia. Claro, o sea, la Escritura misma habla, la misma Escritura, ¿no? Pero bueno, yo sé que no todos tienen la obligación de venir a misa todos los días. El domingo, ya. Pero los que suelen venir a misa, estamos leyendo uno de los libros más extraordinarios en la primera lectura, el libro de Job, ¿no? El libro de Job. Y hoy día, justo la lectura era Dios habla a Job, ¿no? Y claro, la visión que uno tiene es muchas veces una visión que a mí me enseñaron de Dios, ¿no? Y Job está dentro de esa idea de una manera de entender a Dios. ¿Cuál es esa manera de entender a Dios? La retribución, ¿no? La retribución. ¿En qué consiste la retribución? Dios es bueno con los buenos y ¿me siguen o no? Dios es bueno con los buenos y no me diga que no se sabe en la doctrina de la retribución. A ver, háganme, usen su cabecita, su lógica. Si Dios es bueno con los buenos, ¿es malo con los? Ya está. Esa es la doctrina de la retribución. ¿Ve? Hoy mucha gente piensa igual, ¿eh? Pero mucha gente también cuestiona esa doctrina. ¿Por qué? Porque no se cumple. Y Job es un ejemplo de ello. ¿Cuánta gente o cuántos de nosotros en algún momento hemos dicho, ¿y por qué me pasa esto, Dios? Yo vengo a misa, yo participo en la parroquia, soy agente pastoral, soy catequista y me viene esta desgracia. Oye, así no juega Perú, ¿no? ¿Sí? No, Señor, estamos mal. Ya no vengo más. ¿Cuánta gente se ha ido de la iglesia por esto? Porque no le ha funcionado el esquema, un esquema que hemos aprendido. Dios es bueno con los buenos, malo con los malos. Esa idea de Dios funciona para un niño. Y es propia para un niño. Pero para un joven adolescente y para una persona mayor ya no encaja. Ya no encaja. Entonces, ¿ese es Dios? Pues Job se atreve justamente a desafiar la doctrina de la retribución, aunque Job es también deudor de esa doctrina. Y él quiere defender esa doctrina, ¿no? Pues eso es un libro interesantísimo, ¿no? Claro, la idea de Job para nosotros también es una idea muy tradicional. El Job así todo lo aguantó, todo lo soportó, ¿no? Sí, el Job, ¿no? Paciente. Nada, ustedes lean a partir del capítulo 3, maldito el día en que nací, así, de frente, asado, molesto. ¿Sí? No maldice a Dios, eso sí, él se cuida mucho de no atentar contra Dios. Pero claro, ¿por qué dice eso? ¿Por qué dice, maldito el día en que nací? El día que le dijeron a mi madre, nació varón. Así lo dice, ¿no? Pero ¿cómo se atreve a decir Job eso? Pues esto es clarísimo. Si Job es heredero de esa tradición, él tiene toda la razón de cuestionar a Dios. ¿Por qué? Porque si él cree que Dios es bueno con los buenos y malo con los malos, y él es bueno y le está pasando cosas malas, entonces no tiene sentido vivir. Claro, no tiene sentido la existencia. Porque si yo existiera,
tendría que encajar en la idea de la retribución. Pero como no encajo, maldito el día en que nací, pues. O sea, no debió venir al mundo. ¿Ve? Así se entiende el texto de otra forma. ¿Ya? Ahora, Job, ¿no?, se molesta porque 3 amigos vienen, ¿no? Bueno, dice que son amigos, pero son más malos que, ¿no? Dice, no, Job, tú estás equivocado. Tú tienes un pecado guardado. Tú no te acuerdas. De niño has cometido algún pecadillo, entonces Dios, como Dios anota los pecados, ¿no es cierto? Los anota, te está castigando por eso. Y Job se molesta. Ustedes, en vez de ser amigos, son unos, ¿no? Claro, ustedes lo defienden, ¿no? Pero ustedes no me conocen. Yo soy hombre bueno, yo soy justo, yo no he hecho nada malo en mi vida. Obviamente esa persona no existe. O sea, Job nunca ha existido, ¿sí? Pero en la realidad muchos de nosotros somos Job, ¿sí? Porque nos presentamos así. Yo soy bueno, yo no hago nada mal a nadie. ¿Por qué me puede pasar estas cosas? ¿No? O sea, por eso es interesantísimo este texto, ¿no? Y justamente hablando de eso, ¿no? O sea, cómo Dios sigue hablando en nuestro tiempo, porque nosotros hoy nos seguimos preguntando lo mismo, ¿o no? Hoy nos preguntamos lo mismo. Usted haga una encuesta en cualquier parroquia. ¿Cuántas personas de las que venimos a misa hemos experimentado alguna vez el grito a Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no al otro, este desgraciado que está mi vecino, hay que todo lo hace, un drogadicto, nunca le pasa nada malo, ¿no? Y nosotros no nos pasa nada. ¿Sí? En la pandemia se ha muerto gente buenísima, pero claro, y no se muere, ¿no? No le pasa nada. Entonces, ¿qué? ¿Cómo funciona la cosa? ¿Así? ¿No? ¿Está? Bueno, al final Job dice, ya me cansé, mis amigos no me entienden, el único que me puede dar una respuesta es Dios. Así que, preséntate, Dios, dime, dame una explicación. Y el texto, pues, hoy día nos habla de la presencia de Dios. Pero curiosamente, Dios no responde, Dios pregunta, ¿no? A ver, ¿quién es ese chiquito que está hablando? Así empieza el discurso de Dios. ¿Quién es ese chiquito por ahí que está haciendo bulla? Que yo estoy aquí tranquilo, descansando, pero hay alguien que me está, no sé, me zumba al oído. A ver, ¿quién es ese chiquito? Que venga, a ver, venga acá. A ver, Job, ¿tú has estado el día de la creación? ¿Tú sabes cómo funciona que esas montañas tan altas estén ahí y no se muevan? ¿Tú has visto los pilares de la tierra? ¿Tú conoces los fondos de los abismos? ¿Tú sabes cómo yo hago para que las olas del mar no vayan y entren a la tierra? ¿Tú has visto que yo he puesto las estrellas? Todas están en su orden, tienen sus, ¿no? Las Pléyades, el Orión, el no sé qué. O sea, impresionante, ¿no? En otras palabras, ¿qué le está diciendo Dios? Déjame a mí ser Dios, tú aprende a ser hombre. Pero no se lo dice así, se lo dice con las preguntas, ¿no? Yo lo compartí en la misa que he tenido hoy día, le decía, yo he leído un libro que tiene un título muy sugerente, muy bonito, que es Dejar a Dios ser Dios. Dejar a Dios ser Dios. Entonces miren, nosotros estamos muchas veces preocupados en querer decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas. ¿Cuántas veces también nos hemos querido poner en lugar? No, mira, Dios, si yo fuera Dios, ay, ¿no? Yo esto lo arreglo de un 2x3, ¿no? Esto lo arreglo, pero rapidito, ¿no? Sí, pero tú no eres Dios. Tú no eres Dios. Entonces, aprende a ser humano. Y menuda tarea que tenemos, porque ustedes miren cómo estamos. Ni siquiera nosotros podemos vivir como seres humanos y queremos pretender ser Dios. No podemos solucionar nuestros problemas. Vean, el otro porque es de otro credo, le hago la guerra. El otro porque me mira feo, le insulto. El otro, o sea, nosotros ni siquiera nos podemos arreglar nuestros propios problemas
y queremos arreglar los problemas de todo el mundo como si fuéramos Dios, ¿no? Entonces, estas preguntas, este señor que habrá escrito el libro de Job, más o menos se le suele ubicar en el siglo 3 antes de Cristo, 4 antes de Cristo. Miren, son las preguntas que hoy nos hacemos. ¿Ven? Entonces, esto es, de esta forma Dios que habló en otro tiempo, habla sin intermisión con la esposa de su amado Hijo y Espíritu Santo, por quien la voz del Evangelio resuena viva en la iglesia. Entonces, este es el numeral 9, que es uno de los más importantes en la Dei Verbum. ¿Ya? Numeral 9, vamos a ver más adelante el 12, que también es importante, pero el 9, muy importante. ¿Sí? Así pues, la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas. Miren que el texto se cuida de hablar de dos formas de transmisión. Se cuida. Esto todavía está pendiente. ¿No? Muchos autores, por ejemplo, muchos biblistas, muchos dicen que aquí la Constitución no ha terminado de todavía discernir lo mejor. Nos falta la acción del Espíritu, que no sé, porque habla no de dos canales, sino de un solo depósito de la fe, nada más. Hay uno, que es Sagrada Tradición, Sagrada Escritura. Bueno, eso no encaja en nosotros porque nosotros, como somos muy matemáticos y calculadores, dice, no puede ser que uno después sean dos. No, pues no te pases, ¿no? ¿Ya? Pero esto funciona como Jesús también, ¿no? Jesús dice, ¿cuál es el mandamiento más importante? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo. Son dos. No, es uno. Entonces, en teología usamos mucho esto. ¿No es dos? No, pero es uno. ¿Sí? Aquí pasa lo mismo. Porque procediendo ambas de la misma fuente divina, ¿ves?, se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin. O sea, es como si fueran dos canales de regadío, pero los dos van juntitos y tienden al mismo fin. ¿Sí? Ya que la Sagrada Escritura, miren, es la palabra de Dios en cuanto se consigna por escrito bajo la inspiración del Espíritu. Entonces, atención, es palabra de Dios, pero en cuanto se consigna bajo escrito por inspiración del Espíritu Santo. Entonces, no es tan fácil. No, la Biblia es palabra de Dios porque Dios lo dijo. No. Bueno, para. La Biblia es palabra de Dios en cuanto ha sido consignada por escrito bajo el Espíritu Santo. Y por tanto, entonces, aquí hay mucha mano del autor humano, no solamente de Dios. ¿Ya? Ahorita vamos a ver lo de la autoría. Y la Sagrada Tradición transmite íntegramente a los sucesores de los apóstoles, ¿qué cosa? La palabra de Dios. La palabra de Dios en la tradición oral. Entonces tenemos estos dos, pero son uno. Palabra de Dios, palabra de Dios. Consignada por escrito, transmitida oralmente. ¿Ya? Para que a la luz del Espíritu de la verdad, con su predicación fielmente, la guarden, la expongan y la difundan. Esto ahora entra con el Espíritu de la verdad en la iglesia. Tenemos que guardarla, cuidarla, exponerla, predicarla y difundirla. Por eso la iglesia no obtiene su certeza acerca de todas las verdades reveladas solamente de la Sagrada Escritura, por lo cual se han de recibir y venerar ambas como un espíritu de piedad. Esto es lo que yo estoy tratando de hacerles un poco entender normalmente en las explicaciones que hago, porque aquí es donde caemos en el error, que lo que ustedes están viendo muchas veces en YouTube, en todo esto, ¿no? O sea, todo por la Biblia, todo con la Biblia, todo con la... Hermanitos, no te olvides, la iglesia no obtiene su certeza acerca de toda la verdad solamente de la Sagrada Escritura. Entonces no todo se puede justificar con la Sagrada Escritura, ¿sí? Para eso está la tradición de la iglesia. ¿Se entiende? ¿Ya? Esto es lo que hay que tener mucho cuidado. Esto es lo que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Numeral 9, ¿ya? Muy bien.
La Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura, este es lo que le digo, constituyen un solo depósito sagrado de la palabra de Dios, confiado a la Iglesia. Fiel a este depósito, todo el pueblo santo unido con sus pastores en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, persevera constante en la fracción del pan y en la oración, de suerte que prelados y fieles colaboran estrechamente en la conservación, ejercicio y profesión de la fe. Esto es el patrimonio de la Iglesia, es nuestro patrimonio como Iglesia, como creyentes. O sea, entonces, es este único depósito sagrado de la palabra de Dios confiado a la Iglesia. Es una lectura creyente en comunidad. Esto es lo propio de nosotros. ¿Ya? ¿Seguimos? Entonces, el encargo, miren, aquí tenemos otro tema interesante que también los padres conciliares dejaron ahí y que también no está tan muy claro que digamos, pero vamos a tratar de clarificarlo. Hemos dicho que solamente palabra de Dios es Sagrada Escritura y tradición. El encargo de interpretar auténticamente. Si estamos hablando de interpretar auténticamente, significa que hay la posibilidad de que se interprete inauténticamente. ¿Ya? Entonces, si está fuera de la Iglesia, es una interpretación normalmente inauténtica para nosotros. Porque para nosotros tenemos una forma de interpretar auténticamente, ¿no? Escrita o transmitida ha sido confiado únicamente al magisterio vivo de la Iglesia. Miren, ahí ese adjetivo, el magisterio vivo, no dice el magisterio de la Iglesia nada más, es un magisterio vivo. Porque el magisterio no es una biblioteca donde sacamos la respuesta correcta, a ver, sacamos aquí, la buscamos, decimos ya, ahí está, listo. No. El magisterio es vivo. Uno de los grandes temas en la teología hoy en día es el lenguaje, ¿sí? Esto que hace ratito hemos hecho el ejercicio, ¿no? Definir la Santísima Trinidad, ¿no? Hemos hablado de persona, ¿no? Hemos hablado de naturaleza, de esencia, es igual cuando hablamos del misterio de la Eucaristía, ¿no es cierto? Aquí, Padre Antonio, nosotros nos enseñamos la transustanciación. ¿No? ¿Qué es eso? Los fieles se rascan la cabeza, es transustanciación. Bueno, nosotros lo hemos explicado de una forma muy sencilla, ¿no? El pan y el vino siguen siendo pan y vino para tus ojos, pero cuando llega la gracia del Espíritu y el sacerdote consagra, ya no es pan y vino. Aunque tus ojos siguen viendo pan y vino, es el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso es lo que le hemos explicado en catecismo en la iglesia, pero el catecismo más popular, ¿no? Pero claro, si te vas a cómo se definió, no, es que las sustancias, accidentes, no sé qué más cosas, ¡guau! ¡Qué palabrotas!, ¿no? ¿Explican lo mismo? Sí, pero la pregunta que ahora, por eso los teólogos se hacen es, ¿cómo podemos hacer que el lenguaje no traicione el sentido que se quiere transmitir para que los fieles lo entendamos mejor, ¿no? Porque ese lenguaje sirvió en su momento en un mundo cultural griego, donde pues era la lengua que se utilizaba, luego el latín, ¿no? Pero ahora nosotros hablamos pues en español, la gran mayoría de los fieles aquí, en otro hablan otro idioma y otro, ¿cómo lo hacemos? Entonces el gran problema que ahora se plantea la teología no son las verdades de fe. ¿Cómo hacemos entender a los fieles esas verdades de fe en un lenguaje que se puede entender? Entonces, por eso, magisterio vivo de la iglesia, cuya autoridad se ejerce en nombre de Jesucristo. Este magisterio evidentemente no está sobre la palabra de Dios, sino que la sirve. Entonces, atención, si seguimos lo que dice el documento, entonces el esquema sería palabra de Dios, Sagrada Escritura y tradición de la iglesia. ¿Y el magisterio dónde iría? ¿Al mismo nivel? No. ¿Por qué? Porque está diciendo claramente que sirve. El magisterio no es la palabra de Dios.
El magisterio sirve para poder interpretar auténticamente la palabra de Dios que está en la Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, el magisterio no está sobre la palabra de Dios, la sirve, ¿sí? Ayuda a interpretar. Y lo hace a través de los estudiosos bíblicos, de la Pontificia Comisión Bíblica, de los teólogos que estudian la Escritura. O sea, ahí está, ayudando a que se comprenda mejor. Por supuesto, están también los obispos, los presbíteros y los laicos que están interesados. Entonces, todos participamos de ello. Pero el magisterio de la Iglesia no está al mismo nivel que la Escritura y la tradición, ¿sí? Y vamos a ver dónde viene el problema en el siguiente número, porque ahí aparece este tema. ¿Cómo la sirve? Miren, enseñando solamente lo que le ha sido confiado por mandato divino. Es decir, se ocupa de lo que tiene que ocuparse. 2. Con la asistencia del Espíritu Santo la oye con piedad, la guarda con exactitud y la expone con fidelidad. Por eso, el exegeta o el estudioso bíblico, creyente en la Iglesia, no puede disparar, pues, ¿no? y ir en contra de la revelación de Dios. No puede. ¿Por qué? Porque esta es su tarea, este es su trabajo. Ahora bien, como en teología, claro que puede suscitar, despertar el interés ante una pregunta, pero eso no significa que con ello está cambiando el dogma. No, eso no lo puede hacer. Pero nos puede ayudar a pensar. Por ejemplo, lo que yo les he hecho ahorita. La Biblia le llevó un momento a los judíos a pensar que su esquema de la retribución ya no servía. Claro, porque era una imagen deformada de Dios. ¿Sí? Entonces, pero fíjese que hoy con el Dios de Jesucristo, ¿no? Otro ejemplito claro, ya para que se, porque siempre lo pongo y la gente se queda, ¿no? Dice, muy bien, la justicia de Dios. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces hemos escuchado la justicia de Dios? ¿No? Y viene y te dice, Padre, yo estoy esperando la justicia de Dios. ¿Y cuál es la justicia de Dios? No, yo estoy esperando que Dios, mi enemigo, ¿no? O sea, como yo no lo, Dios lo va a vengar, me va a vengar. O sea, a ese se va a ir al infierno. A ese le va a pasar todo mal. Entonces, o sea, la justicia de Dios. ¿Esa es la justicia de Dios? ¿O es tu justicia que quieres que Dios haga por ti? ¿No? Es duro, ¿ah? Porque cuando uno está molestísimo, no hay vuelta que dar. Pero tú como no, yo espero que Dios sea justo. Esperas que Dios sea justo. Ya, pero ¿cómo es eso? ¿No? O sea, que se los borre, ¿no? Se los borre de una vez, ¿no? ¿Justicia de Dios? Y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como verdad revelada por Dios que se ha de creer. ¿Ven? Ahí está. O sea, de aquí sale la verdad revelada, no al revés, ¿no? Entonces, esa es la tarea del magisterio de la Iglesia. ¿Seguimos? Ahora entonces, es evidente, por tanto, aquí está el pequeño, ¿no? Esta es la pequeña objeción que muchos autores han hecho al documento. ¿Por qué? Porque pone a los tres al mismo nivel. La Sagrada Tradición, la Sagrada Escritura y el Magisterio de la Iglesia, según el designio sapientísimo de Dios, están entrelazados y unidos de tal forma que no tienen consistencia el uno sin el otro y que juntos, cada uno a su modo, bajo la acción de un único Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. O sea, sí se entiende, pero sí hay ahí una cosa que no está tan clara. ¿Cuál es? Si pones al magisterio de la Iglesia en el mismo nivel que la palabra de Dios, que es Escritura y tradición, ¿no? Esa es la única objeción que se ha presentado siempre a este documento, no porque no esté diciendo algo que no sea cierto, sino que habría la necesidad de especificar que estamos palabra de Dios en un nivel y el magisterio en otro, ¿sí? Aquí pareciera que estuvieran los tres al mismo nivel. Pero entendemos un poco lo que está tratando de decir, sí, eso sí se entiende, ¿no? Que el magisterio no puede hacer pues tampoco lo que le dé la gana. O sea, hace lo que está determinado porque está al servicio de la palabra de Dios. ¿Sí? Bien. Hasta aquí
alguna pregunta, alguna inquietud, algo que de repente ustedes piensan que es algo nuevo o algo que no lo habían escuchado, de repente sí lo habían escuchado, pero no. Con confianza, si hay alguien. ¿O está todo claro? Sí. No te entendí, no te escucho muy bien. Por supuesto que nosotros en el catecismo, el magisterio de la iglesia siempre nos recarga y nos enfoca siempre en los signos y los símbolos de la iglesia. Como en el Espíritu Santo hace referente a una palomita porque viene la paz, el agua que da vida, te unge, el ungido. Así como tenemos los sacramentos, cada uno tiene su signo de vida. Y también en los sacramentos nos explica siempre el magisterio de la iglesia, son las únicas vías y conductos que nos amista con Dios porque nos brinda toda su gracia. Si me puede enfocar un poquito más ese tema. A ver, o sea, el lenguaje simbólico normalmente nos lleva a tratar de comprender mejor el misterio porque nosotros no podemos abarcar todo. Por ejemplo, el Espíritu Santo. O sea, entendemos que es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. La pregunta es, ¿cómo podemos acercarnos a describir la acción del Espíritu Santo, que es obviamente la tercera persona de la Santísima Trinidad, ¿cómo lo describimos? ¿No? Que es la divinidad. Entonces nos valemos de los símbolos, pero los símbolos no identifican y no agotan, ¿sí? O sea, yo no puedo decir que el Espíritu Santo es una paloma, eso no puedo decir, ¿sí? Paloma en el contexto del Evangelio, ¿no es cierto? Paloma en el contexto del Evangelio en el momento del bautismo, porque claramente el texto dice, y descendió el Espíritu Santo, ¿cómo? No dice que el Espíritu Santo era una paloma. Incluso el Evangelio de Lucas, de los 3 evangelios sinópticos, es el más claro, porque él dice, bajó como si fuera la apariencia de una paloma. O sea, todavía hace toda la explicación. Pero no está diciendo que el Espíritu Santo es una paloma, ¿sí? La imagen sería cuando la paloma llega a su nido, ¿no es cierto? Está en lo suyo, está en su hábitat. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Desciende en la persona de Jesús. Pues en él se cumplen las escrituras de la esperanza mesiánica. Esa es la interpretación. Pero el Espíritu Santo también es fuego, porque descendió, ¿no?, las lenguas de fuego. Pero ¿el Espíritu Santo son lenguas de fuego? No. ¿Sí? Entonces, los símbolos normalmente nos ayudan, justamente con este tema del lenguaje, para acercarnos a una realidad que obviamente es mayor, pero los símbolos no pueden identificarlo con ni agotar todo. Esas son las cosas que hay que tener cuidado con los símbolos, ¿no? Entonces, la realidad de los sacramentos es una particularidad muy propia de la Iglesia Católica. O sea, para nosotros los sacramentos, como tú bien has dicho, el Catecismo nos dice, son justamente los signos eficaces de gracia, ¿sí? Entonces, tú no puedes comparar la Eucaristía con cargar el anda de cualquier imagen, o sea, ni la del Señor de los Milagros, que tanto la queremos y la apreciamos, pero no se compara con la Eucaristía. Es imposible. Pero fíjate cómo a veces hay personas que ponen su prioridad muchas veces en el Señor de los Milagros, en querer ir a la procesión o esto, pero no comulgan. Pudiendo comulgar, ¿no? Porque todos no pueden comulgar, ¿no? Pero pudiendo no lo hacen. No van a confesarse, ¿no? No viven el matrimonio, por ejemplo, ¿sí? Entonces, uno se pone a pensar, oye, si son los signos eficaces de gracia que tenemos los católicos, ¿por qué no lo aprovechamos? ¿No? Es muy diferente porque los sacramentos, si bien es cierto, tiene una impronta de signo, pero los sacramentos son muy diferentes porque son mediación de gracia eficaz. Ahora bien, para quien cree y quien tiene la oportunidad de aprovechar los sacramentos, nosotros no tenemos disculpa ni excusa. Para el que no lo conoce y no lo sabe, no tiene la mediación eficaz,
pero no por eso no se va a salvar. Ahí entra la acción del Espíritu Santo. Pero para nosotros, que lo conocemos, o sea, tú no recibes un regalo para guardarlo, ¿no? Ay, qué bonito me regalaron. Lo meto en un cajón. Ya está. O sea, ¿quién hace eso? Entonces, si Dios nos ofrece un regalo, los regalos de la gracia del Espíritu a través de la vida sacramental, ¿por qué lo guardamos? ¿Por qué no lo vivimos, no lo usamos, no lo aprovechamos, ¿no? Entonces sí, ahí hay que ver, ¿no? Den mucho cuidado, la simbología no termina de agotar el misterio, pero nos ayuda a comprenderlo. En los sacramentos nos ayudan, pero el sacramento sí tiene un plus diferente, porque no son representaciones, ¿no? Tú, por ejemplo, en la Eucaristía no estás viendo la representación del pan y el vino en el cuerpo y sangre de Cristo. No, estás creyendo en la presencia real y sacramental de Jesús en Eucaristía. Es otra cosa, ¿no? ¿Qué más? ¿Pero lo van entendiendo o está tan peor? He llegado y estoy más confundido todavía. Claro, porque esa es la idea, que se entienda, porque si no entendemos, ustedes, no sé, participan en algún grupo, en una comunidad, y es bueno que también esto hay que compartirlo, hay que hablarlo, porque si esto que es para nosotros lo fundamental de la fe, porque lo está diciendo el documento, yo no vuelvo a insistir, no, aquí no el Padre Mario, no sé, está diciendo el documento de la Iglesia Católica. Lo único que yo estoy haciendo es leer y tratar de dar a entender un poco lo que los padres sinodales en su momento trataron, o de conciliares, porque esto fue un concilio, ¿no? Están dando a entender, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? Bien, no sé, ¿estamos a tiempo? ¿Todavía unos minutitos? Bien. Ya que para mí la preocupación, por ejemplo, grande es el tema de los evangelios, ¿no? Y quiero, por ejemplo, partir de una idea, ya quizás en la siguiente, porque justo va a venir el Antiguo Testamento, creo que viene a continuación. Claro, el Antiguo Testamento es una riqueza muy grande, pero tiene mucha diversidad. Nosotros somos mucho más cercanos del Nuevo Testamento, ¿no? Bien, y yo les hablé sobre este documento del año 1964, ¿ya? Que es sobre la verdad histórica de los evangelios, ¿ya? Este documento ayudó muchísimo a entender cómo es que debemos apreciar que hay un punto de origen que nosotros llamamos acontecimiento histórico, ¿sí? Jesús existió, Jesús predicó el reino de Dios en Galilea, Jesús fue rechazado por las autoridades judías y murió crucificado. Y Jesús resucitó y se apareció. Esto es lo que conforma el acontecimiento, ¿sí? Un hecho histórico, ¿correcto? Bien. Ese acontecimiento histórico pasa a un segundo momento que llamamos la predicación de los apóstoles, que correspondería al envío de los apóstoles, he dicho, hasta el año 70 más o menos. El año 70 acontece algo también histórico, la destrucción de Jerusalén por el Imperio Romano, ¿ya? Y ahí entonces hay un corte, hay un fin del mundo, ¿sí? O sea, y esto también, justo el otro día estaba dando la charla en mi parroquia y le decía, la gente te toca la puerta y dice, ya va a venir el fin del mundo, que no sé qué. Yo digo, que venga nomás, ¿no? Si ya han venido un montón de fines del mundo, ¿no? Y la gente se queda mirando. Claro, cuando fue el año 70 y vino la destrucción de Jerusalén, ese fue el fin del mundo para los judíos. En el siglo VI, cuando llegaron los babilonios, ese fue el fin del mundo para ellos. Cuando llegaron los conquistadores aquí, para los incas fue el fin del mundo para ellos. O sea, las realidades de los fines del mundo, eso siempre ha sido en la historia, ¿no? No es un elemento que nos tenga que a nosotros preocupar de por sí, porque es un tema que le corresponde a Dios, ¿no? No a nosotros. Nosotros debemos estar preparados nada más, ¿sí o no? Es lo que dice el texto evangélico, ¿eh? Estén vigilantes. Entonces, lo que nos corresponde a nosotros, por eso les digo, dejemos a Dios ser Dios, ¿no? O sea, cuando viene alguien y te está diciendo, hermano, que el fin del mundo, no sé, que venga, hermano, tranquilo, estamos aquí felices, que venga. No, pero hay que asustarse. ¿Por qué hay que asustarse? ¿Por qué? ¿No?
entonces no has entendido lo que significa el fin del mundo. No has entendido. Entonces, entendemos que durante ese tiempo que llamamos la predicación de los apóstoles, ¿qué cosa es lo que los apóstoles han anunciado en primer lugar? ¿No? ¿Qué es lo más importante para ellos? Y dijeron, esto tenemos que comunicarlos. ¿Jesús nació en Belén? ¿Jesús curó a un paralítico? ¿O Jesús murió en la cruz y resucitó por nuestra salvación? ¿Qué es lo primero que se anunció? La tercera opción. ¿Están de acuerdo o no? Claro. Lo primero que se predicó de Jesús fue: Jesús ha muerto y ha resucitado por nuestra salvación. Lean las cartas de Pablo. Pablo nunca habla de su nacimiento de Jesús, no habla de sus milagros, no habla de sus prédicas, no habla de sus parábolas, nada. Habla de que Jesús ha muerto en una cruz y nos ha salvado del pecado. Entonces, ¿qué es lo primero que salvó de Jesús? Su muerte y resurrección. Eso es lo único que les interesaba. Ese crucificado ha resucitado y vive, y por él vamos a vivir y vamos a resucitar. Entonces tenemos más o menos 40 años en donde en los primeros 20 años quizás solamente era predicar que Jesucristo ha resucitado, ¿Eso cómo se llama? Querigma. ¿Se acuerdan? Aquí en la diócesis de Lurín siempre se ha hablado del querigma. El querigma es el primer anuncio. Eso, primer anuncio. ¿Y cuál es el primer anuncio? Jesús ha muerto y ha resucitado por nuestra salvación. Eso es, ¿no? Eso es. ¿Está bien? Bueno, entonces, es lógico que los apóstoles, luego de esta primera ola, si se quiere, de evangelización, vio pues que la gente empieza, ¿no? Oye, pero ¿y ese Jesús qué más hizo? ¿No? Ese Jesús que tú nos estás diciendo, pero ya, bueno, claro, este Jesús fue un predicador en Galilea. Ya. Entonces, vamos a Galilea y a ver qué nos dicen los galileos. Entonces empiezan las tradiciones sobre Jesús. Los galileos empiezan a recordar, no, sí, Jesús caminó por Cafarnaúm, claro. Sí, Jesús tenía su casa por acá. Jesús curó a un paralítico. No, sí, Jesús curó a un ciego. ¿Ven? Entonces empiezan a recuperar la memoria de Jesús, lo que hizo. Otros dicen, yo le escuché que nos contó una vez un cuento. Sí, que había un hombre que salió a sembrar y tiró la semilla por aquí, ¿no? Sus enseñanzas. Yo me acuerdo que entró a la casa de un pecador. Sí, todo el mundo lo conocía, ese Mateo, Leví, ¿no? No, se llamaba Mateo, no, se llamaba Leví. No se ponen de acuerdo, porque incluso tenemos los dos textos, son diferentes por diferente nombre, pero es la misma historia, ¿no? Teléfono malogrado, ¿no? Pero todo el mundo decía, sí, estuvo en la casa de un pecador. No, pero también entró en la casa de un fariseo. Oye, pero ¿te acuerdas? Entró una mujer pecadora, todo el mundo la conocía y le lavó los pies, mira que no sé qué. ¿Ve? Empiezan a recordar. Pues en esos 40 años empiezan a recabar información, ¿no? Y ahí en donde recién empiezan a escribir, ¿no? Yo le escuché a Jesús decir, yo soy el pan de vida, ¿no? Yo le escuché decir a Jesús, yo soy el buen pastor, ¿no? Entonces empiezan a recopilar pequeñas colecciones, ¿no? Parábolas, relatos de milagros, ¿no? Cositas de estas, ¿no? Entonces llegó un momento en donde parece que un autor, en este caso sería el Evangelio de Marcos, el autor del Evangelio de Marcos, hace un proyecto de un relato, así lo llama, la diégesis, en griego significa narración, relato, diégesis. Y entonces él lo arma en 3 partes. Él de seguro no quería contar la biografía de Jesús, porque para hacer ese trabajazo tendría que haber tenido otras fuentes y haber sido un historiador, y se nota que Marcos no era un historiador, pero era un buen narrador, ¿no? Y entonces propone el evangelio o esta narración de la vida de Jesús
hecha predicación. Y la divide en 3 partes. ¿Ya? La primera parte, la más chiquita, que es ¿cuál es el origen de Jesús? Obviamente, ¿cuál tiene que ser el origen de Jesús? Origen divino. ¿Sí? Porque no es, o sea, si Dios lo ha resucitado, este es alguien especial. Entonces, no, pues, o sea, tiene que ser alguien especial, ¿no? Y el Evangelio de Marcos, ustedes si se acuerdan, no tiene ningún relato de la infancia de Jesús. De frente dice, comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Todavía encima el autor ya te dice quién es el personaje principal. O sea, tú ya sabes. Los personajes que están en el Evangelio no lo saben, pero tú sí, porque tú estás leyendo, ¿no? Entonces, lo primero, Juan el Bautista es el gran competidor, ¿no? Porque él puede ser el Mesías. Hay que sacarlo rapidito a Juan el Bautista, ¿no? Y por eso, quien viene, el bautismo lo presenta en su identidad. ¿Cuál es el origen de Jesús? Tú eres mi hijo amado. Ya, entonces ese es el hijo del Padre. ¿Quién escuchó la voz? ¿Quién escuchó la voz? Solo Jesús y tú que estás leyendo, nadie más. ¿No? Si uno lee el Evangelio del bautismo de Jesús en Marcos, la gente no estaba enterada, solamente Jesús se enteró y tú que estás leyendo el texto, ¿no? Y luego habla de que se fue al desierto, pero ahí las bestias y los ángeles le adoraban. Nada más, ni se preocupe la tentación. No, Jesús es el Hijo de Dios y viene a restaurar el paraíso terrenal de la época antigua. Y punto. Son una hojita, 2 hojitas, origen de Jesús. Y luego viene la segunda parte. ¿Qué hizo Jesús? Milagros, expulsar espíritus impuros, parábolas, y lo arma muy bien, ¿eh? El Evangelio de Marcos está muy bien armado, ¿sí? Y ahora justo estoy dando la charla en mi parroquia todos los lunes sobre el Evangelio de Marcos, ¿no? Muy bien ordenado. Y la última parte, ¿cuál es? La muerte de Jesús, la pasión, muerte, que supuestamente es lo primero, pero es lo último que se escribe porque ese es el orden, ¿no? Ese es el esquema de los evangelios. Origen, palabra y obras del personaje, en este caso del héroe o del, ¿no? Y la muerte, pero una muerte heroica, una muerte que nadie puede entender que detrás de ese crucificado estaba el que había resucitado. ¿Correcto? Ese es el esquema. ¿Quién lo puso? Marcos. Más o menos el año 60, 70. Y luego viene a partir del año 70, que les dije que fue un acontecimiento muy duro para el pueblo judío. ¿Por qué? Porque llegaron los romanos, destruyeron la ciudad de Jerusalén, todos los grupos judíos desaparecieron, saduceos, esenios, bautistas, sicarios, celotas, había varios grupos judíos, todos desaparecieron. ¿Quién sobrevivió a toda esa catástrofe? Los fariseos. Los fariseos. Y el año 80, los fariseos asumen la reconstrucción del judaísmo después de la destrucción de Jerusalén. Ahí es donde viene el problema. ¿Por qué? Porque había muchos judíos que eran cristianos. Y a ellos les dijeron, ¿usted cree en Cristo? Afuera, expulsados. ¿Y ahora a dónde van? Entonces vienen los evangelios de Mateo, que es el evangelio de la iglesia, que revela este conflicto, y por eso el evangelio de Mateo presenta, no, nosotros somos el nuevo pueblo de Dios, ¿no? Y el evangelio de Lucas, que es mucho más para el mundo pagano. ¿Por qué? Porque ya después del año 70, la gran mayoría de cristianos eran paganos. Los judíos fueron aminorando hasta que desaparecieron. En el siglo II, III ya no hay judeocristianos. Más bien eran paganos, ¿no? Y el evangelio de Lucas es muy propagandístico para el mundo pagano. Y el último evangelio, el evangelio de Juan, que es un evangelio que no por ser el último en redacción significa que no haya sido también reeditado varias veces. El evangelio de Juan probablemente ha tenido una historia más larga que todos los evangelios en ser redactado, ¿ya? Pero miren cómo estos evangelios
van reflejando, como les digo, del acontecimiento. ¿Cuántos años han pasado? 40 años, 50 años, 60 años. Entonces ustedes pónganse a pensar, esa gente no tenía celular, no tenía cámara, no tenía estas cosas. ¿Cómo han podido sostener tanto tiempo la memoria colectiva? ¿Sí? Claro, imagínense todo el teléfono malogrado que se ha armado, ¿no? Pero los 4 evangelistas, como les digo, alguno mejor que otro en cuanto a historia, arma su evangelio pensando no solamente, atención, en ser fiel a la tradición de los apóstoles que contaban esas historias y todo, sino que también ellos estaban mirando su comunidad, y en su comunidad había problemas concretos. Entonces, ¿qué hacen con el evangelio, con las historias? Las adecuan a las necesidades de su auditorio. Por eso ustedes, por ejemplo, el caso de los evangelios sinópticos, deben ver que los pasajes son muy parecidos. Pero el problema es que a uno lo cuenta antes que otro pasaje y el otro lo cuenta después y el otro lo cuenta. O sea, digo, pero ¿por qué han hecho eso? Dice, ¿no? Hubieran copiado igualito, pues, ¿no? ¿Por qué no malogran la vida? ¿No? ¿Por qué? Porque los juntan porque están pensando en su comunidad, ¿no? Y entonces son capaces de utilizar un mismo texto, pero con 2 sentidos diferentes, ¿no? Y con este ejemplo termino. En nuestras Biblias todos conocemos la parábola de la oveja perdida, ¿no es cierto? Recontra facilita. La ovejita que se perdió, el pastor deja las 99, se va a buscar la oveja perdida y la devuelve otra vez al redil, ¿no es cierto? Esa es la historia base, esa es la historia más antigua, la tradición más antigua, ¿no?, que tenemos. Pero resulta que el Evangelio de Lucas la pone en el capítulo 15. En el capítulo 15, el autor presenta 3 parábolas en una sola. La parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo perdido, ¿no? Que bueno, normalmente se llama el hijo pródigo, ¿no? Pero es el hijo perdido, ¿ya? Es el perdido. O sea, las 3 parábolas son lo perdido, ¿sí? Pero, ¿cuál es el significado de esto? Justamente en Lucas 15, capítulo 1, lo dice. Jesús estaba con los pecadores, con la gente mala, y los fariseos estaban diciendo cómo Jesús se puede juntar con esa gente que no sé qué cosa, ¿no? Y a propósito de eso, Jesús cuenta las 3 parábolas. Bueno, está clarísimo. ¿Por qué? Porque los personajes que se pierden, ¿quiénes son? Los pecadores, etc. Y ese hijo mayor, ¿quién es? ¿Ah? ¿Quiénes son el hijo mayor? Los fariseos. Claro. Entonces, ¿cómo es el tema de la parábola de la oveja perdida? Dice que el pastor tenía una oveja, se perdió y este fue capaz de dejar las 99 para ir a buscar a la oveja que se perdió. Cuando la recupera, la trae, ¿y qué cosa hace? Llama a todos sus amigos. ¿Quiénes son los amigos? Los fariseos. ¿Y qué les dice? Alégrense conmigo porque he encontrado la oveja que se ha perdido. ¿Los fariseos están alegres porque Jesús está con los publicanos y los fariseos? No, están murmurando. ¿Qué hace? No, alégrate. Hemos recuperado la oveja perdida. Hagamos fiesta. Nada, que va a ser fiesta. Yo, ese desgraciado está andando por ahí, ¿no? Entonces, la oveja perdida, ¿por qué se pierde? Porque es una pecadora. Porque no quiere saber nada con Dios, quiere alejarse. Entonces, ¿entendemos la palabra de la oveja perdida? Sí. Vamos al capítulo 16 o 18, vamos a ver, de Mateo. Si no me equivoco, que tenemos la parábola de la oveja perdida, pero en la versión de Mateo. Y está, sí, el capítulo 18. El capítulo 18 de Mateo es conocido como el discurso de la iglesia, ¿ya? Fíjense, ¿ya?
empieza hablando de los niños, de los pequeños, ¿ya? En la primera parte. Y dice, ¿no? Los discípulos se preguntaban quién era el más importante entre ellos, ¿no? Y Jesús pone a un niño y les dice, si ustedes no cambian y no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, el niño, el pequeño, es la imagen representativa. ¿Y qué viene a continuación? ¡Ay de aquel que cause un escándalo a los pequeños! Ahí dice, ¿no? O sea, Jesús, mira, yo te digo la verdad, o sea, de todos los pecados, Jesús siempre normalmente es muy cercano, dócil, pero el pecado del escándalo, o sea, sabes que estás haciendo mal y persistes en tu pecado, más te valdría agarrarte una piedra de molino y tirarte al mar. ¿Han visto la piedra de molino? Esa piedra grandototototas. Ya, amárrate ahí y vétete al mar. Es bien exagerado, ¿no? Pero eso es lo que tiene que ser un escandaloso, ¿no? Y ahí aparece la parábola de la oveja perdida. Y dice, ¿qué les parece? Un hombre, ¿no? De sus ovejas se le pierde una, ¿no? Y la trae. Pero el final ya no es el mismo. Ya no dice, alégrense conmigo. No. El texto termina diciendo, si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará por ella más que por las 99 que no se extravieron. De mismo modo, el Padre del cielo no quiere que se pierda ni una de las ovejas. Pregunta, ¿por qué se fue la oveja? ¿Porque era pecadora? No. Se fue por el escándalo que le provocamos en la iglesia. ¿A cuánta gente se ha ido a la iglesia por nuestro escándalo? Escándalo de curas, escándalo de esto, escándalo de laicos. Así, hemos maltratado a la gente porque nos hemos creído nosotros que sabíamos todo y hemos sido tan escandalosos, la gente se ha ido de la comunidad. ¿Qué hay que hacer? Pues mira, Dios va a ir a buscarla, pero pobre de ti, ¿no? Más te valdría agarrarte, ¿ya? ¿Sí? Entonces, vean, es una sola historia, la parábola de la oveja perdida, pero en el Evangelio de Lucas tiene una interpretación y el Evangelio de Mateo tiene otra. Normalmente, ustedes ven que, yo siempre se lo digo, se lo digo a los curas y les digo, en vez de predicar lo que tenemos que predicar, ¿cómo llámese la parábola de la oveja perdida? Ya, siempre interpretamos la del Evangelio de Lucas, pero vean cuán actual es la de Mateo, porque hoy en día en la iglesia nos está pasando eso, por ser escandalosos, pues hemos generado que mucha gente se vaya a la iglesia. Dios lo va a ir a buscar, eso aumenta nuestra responsabilidad como iglesia, porque ellos son los pequeños, pues van aprendiendo, y si nosotros le causamos escándalo a los pequeños, ay, ¿no? Ay, ¿sí? Está la advertencia, está en el texto bíblico. Por eso lean el capítulo 18. Capítulo 18 se llama así, el discurso eclesiológico, hacia adentro. Yo siempre a veces digo, si ese texto se hubiese leído muy bien en su momento, quizás muchos de los errores que hoy estamos pagando en la Iglesia Católica no hubiesen pasado. Pero pues como no lo leemos, ¿ves? Ahí es donde yo voy y digo, ¿realmente leemos la palabra de Dios? ¿Realmente la estamos interpretando auténticamente como pide la iglesia? ¿O lo acomodo a mi manera? Porque a veces también ha pasado eso. Yo acomodo el texto. No, Jesús no está exagerando ahí, no, está diciendo nada más que si los pequeñitos, pero no pasa nada. No pues, o sea, el texto es clarísimo, pero claro, ¿cómo me doy cuenta de ustedes, padre? ¿Cómo se da cuenta? Porque claro, ¿se acuerdan? Les dije la vez pasada, los textos hay que leerlos de corrido. Es la única forma para entender el mensaje. No puedo sacarlo de su contexto, porque eso es lo que pasa. Pues yo saco de su contexto y yo ya no le entiendo el texto. Me sé la historia, pero no sé el significado de la interpretación, porque la tengo que entender dentro del contexto. Entonces hay que leer todo el capítulo 18 para poder entender bien el significado de la parábola de la oveja perdida. ¿Correcto? Y ya, obviamente, lo último que se escribió de los evangelios, ¿qué cosa fue?
los relatos de la infancia. Claro, ¿por qué? Porque había y Jesús de niño, ¿no? Bueno, ya pues habrá que contar alguna historia que ayude a corroborar que Jesús es el Hijo de Dios y la esperanza mesiánica. Y entonces por eso que Mateo habla de la genealogía de Jesús, habla de el nacimiento virginal, habla de, ¿no? Claro, porque tiene que venir de una forma extraordinaria, ¿sí? Habla de los magos, ¿no? Que vienen desde Oriente, porque ya Jesús viene para salvar a todos, ¿ve? Y Lucas habla de la promesa de los patriarcas en las personas de los ancianos que no pueden tener hijos, que no. También habla del nacimiento virginal dentro de la historia, porque ahí mete a Tiberio, a no sé quién, a no sé cuánto. O sea, ¿ves? Son formas diferentes, pero eso ya fue, digamos así, para dar a entender que Jesús ya de niño venía con la huella de ser el Hijo de Dios y dar cumplimiento a las promesas del Antiguo Testamento. Entonces, claro, si uno lo lee de esa forma, yo no voy a estar preocupado, ay, padre, si es verdad que nació o no nació, que si María, que si no sé qué, que no sé cuánto. Eso es lo secundario, eso es lo que no nos debería tan interesar, más que mirar a Jesús como el Hijo de Dios que ha venido al mundo para salvarnos de la muerte o la resurrección, ¿no? ¿Ya? Bueno, entonces lo dejamos ahí, ¿ya? Y pues, animarles, ¿no? Como venimos en esta escuela de formación bíblica, de interesarnos un poquito más con los textos bíblicos. Ya les dije, empiecen por los evangelios, hay que ir leyendo poquito a poco, ¿sí? Y conociendo, les di como tarea eso, el evangelio de Marcos, ir leyendo poquito a poco el evangelio de Marcos, más chiquito, ya como base, el más antiguo, ya, para ir empapándonos del texto, ¿sí? Bien, gracias. Bien, gracias Padre Mario. Vamos entrando, ¿no? Cada vez un poquito más, está siendo siempre más interesante. Yo he puesto en la página web de la diócesis la charla de la vez pasada y también la referencia del documento, de la Dei Verbum. Así tenemos como tarea de leerlo. Por lo menos estos números que ha explicado Padre Mario. Ahora nos ha dejado la tarea de leerlos el Evangelio de San Marcos. Padre Mario tiene también un libro que explica las lecturas del domingo. Por si acaso la próxima vez le decimos que nos traiga alguna copia que nos ayuda a acompañar las lecturas del domingo, la reflexión, la meditación sobre lo que también meditamos en la misa del domingo. Bien, el próximo mes, el primer viernes, cae el primero. Creo que el 1 de noviembre no estamos en condición de venir acá, ni el Padre Mario, que tendrá bastante compromiso, ni nosotros. Entonces la próxima vez nos reuniremos el primer viernes de diciembre, que no me acuerdo si es el 6, creo. Noviembre no logramos porque todos el primero estamos en otras cosas. Así, siempre acá. Acá primer viernes de diciembre. 6 de diciembre, sí, 6 de diciembre. Pero tenemos este tiempo, este mes para leer. Leamos Dei Verbum, el otro documento sobre la realidad histórica de los evangelios y también el Evangelio de San Marcos. Muy bien. Próximo viernes, segundo viernes, estaremos en la parroquia del Niño Jesús para seguir con eclesiología. Muchas gracias. Gracias a todos por haber venido. Gracias Padre Martín por acogernos y gracias Padre Mario por compartir esta. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.